Hola Emilia Herbeta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Esperen que Eh, me voy a poner un fondo porque mi casa es un asco atrás. Entonces voy a ver si puedo poner un fondo. Ahí está. Ahí va. Ahora está la nieve. Ah, nieve, perfecto. Bueno, hace frío, bien. Bueno, bienvenida, muchas gracias por acercarte a conversar con nosotros, No, por favor. acercarte virtualmente. Para quienes no conocen a Emilia, Emilia, bueno, escribe hace años en Rolling Stone, bueno, en un montón de revistas, en La Nación, en Brando, etcétera, etcétera. Pero desde hace un tiempo también, y por eso la convocamos en este caso, trabaja escribiendo podcast para Anfibia, para Posta, para Tecnópolis, también para Abogado, bueno, y ahora también es asistente de producción y trabaja para Radio Ambulante. Radio Ambulante es un sitio de podcast que generan historias en Latinoamérica que yo siempre desde este espacio recomiendo escuchar, pues es un espacio muy, muy agradable donde cuentan historias muy bien producidas periodísticamente, muy bien guionadas, muy bien grabadas y muy bien editadas. O sea que son productos de alta calidad donde Emilia está trabajando desde hace, Un año. De hecho, hoy cumple un año. mirá, justo. Me acabo de dar Feliz, cuenta. feliz cumpleaños. Gracias. Y ya que estábamos hablando de eso, si querés, que es un espacio de podcast puro, eh, contanos cómo es tu experiencia dentro de Radio Ambulante y tu rol, sobre todo. Bueno. Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Mi rol, bueno, yo entré a Ambulante hace un año, después de, o sea, me había postulado alguna que otra vez como pasante hace unos años antes y no había entrado, y entré el año pasado como asistente editorial, que es un puesto como quizás, no sé, era un poco más bajo, quizás de lo que yo ya estaba haciendo. Yo siempre fui freelancer, entonces como que nunca tuve muy claros esos escalafones, pero entré a Radio Ambulante medio en plan asistencia editorial, que en este caso era producir y a la vez, o sea, hacer algunas tareas como de asistencia general de todo lo que se hace en el podcast y a la vez producir algún episodio. Y después de 6 meses pasé a ser asistente de producción, que es básicamente lo mismo, pero full time, digamos. Yo en ese momento entré como part time y ahora trabajo como full time. Y mi rol ahí es, como yo le digo, productora con cositas, porque lo que hago es producción de historias, igual que otros compañeros y compañeras productores y productoras, y además hago como asistencia en otras tareas del podcast. Para mí está bueno, o sea, si bien eventualmente obviamente me gustaría ser productora, está bueno porque a mí me permite ver, ay, perdón, me permite ver todo el proceso de producción del podcast. Que quizás si solamente fuera productora, es decir, en Ramulante productores son, si ustedes escuchan Ramulante van a ver que al final de la historia siempre dice esta historia la produjo Pirula y Pirula. Productor se le dice al periodista o a la periodista que hace todo el proceso, no existe la figura del guionista. ¿No? Que una cosa que aprendí cuando empecé a laburar en podcast en distintos lugares es que cada productora, cada grupo que hace un podcast tiene nombres distintos para las tareas, ¿no? Entonces, mientras que en algunas productoras, yo trabajé, por ejemplo, en Posta, yo era guionista y trabajaba con un productor o productora periodístico o no, en Red Ambulante la figura del guionista no existe. Existe el productor o productora, que es el periodista o la periodista que hace desde la idea, la propone, la produce, o sea, la produce en el sentido de que hace las entrevistas, hace el guión, ¿no? Y después, bueno, si entra un editor o editora de texto, que determina de dar forma más parecida a un proceso editorial de una revista, ¿no? Entonces, lo que está bueno de mi rol actual en Radio Ambulante, si bien diríamos es un poco más junior todavía, con toda esa jerga que se usa en los medios, a mí me permite ver como toda parte del proceso que quizás no es la periodística, y eso a mí me gusta, a mí me interesa hacer guiones y producir historias, pero conocer todo lo otro está bueno, ¿no? Ver, no sé, participar de, no sé, del proceso de elección de los títulos, del proceso de subir los capítulos a la web, no sé, un montón de cosas que yo puedo ver por estar ayudando en distintas cositas que para mí es enriquecedor. Está bueno, ahora vamos a ir al proceso completo, pero empecé por el final, que era Radio Ambulante, el final, por lo menos en tu actualidad. Pero me gustaría ir al principio, en realidad, en relación a los podcasts,
¿Cuál es tu contacto? ¿Cuál fue tu contacto previo a ingresar al mundo del podcast? ¿Eras consumidora de podcast? ¿No eras consumidora? ¿Lo conociste cuando te convocaron para un proyecto? No, ¿Cómo era? yo empecé a escuchar podcast con Radio Ambulante, creería en 2014. No sé cómo los conocí, calculo que en alguna nota, algo que leí por ahí en internet. Y empecé a escuchar con Radio Ambulante y me gustó. Hay una particularidad, es que yo crecí en un estudio de radio. Mi viejo era periodista de radio, entonces yo crecí en el estudio de radio de la radio donde trabajaba mi viejo. Mi papá trabajó en la radio hasta literalmente la última semana de su vida. Entonces yo crecí con la radio. Pero sin embargo, para mí como periodista siempre fue un lenguaje súper ajeno. Nunca me quise dedicar a la radio, no era lo mío, sentía que la oralidad no era lo mío, hablo muy rápido. No sentía que era para mí. Entonces siempre me dediqué a escribir. Pero en el 2014, 2013, no sé, por alguna razón empecé a escuchar más podcasts y el primer acercamiento fue con Radio Ambulante, que de hecho me acuerdo que compartí con mi viejo algunos episodios, hice una nota para yo en ese momento hacía periodismo gráfico, y hice una nota para Página 12 sobre Radio Ambulante, que entrevisté a los que ahora son mis jefes, a Carolina, creo, Guerrero. A Carolina Guerrero. CEO. Y ahí empecé a escuchar más podcasts. Y empecé a escuchar y así como, bueno, nada, como me gustaba uno, empecé a escuchar otros. Digamos, empecé a escuchar también en inglés, porque como entiendo bastante bien, podía escuchar en inglés. Me daba cuenta que aparte era una herramienta que estaba buena como para mejorar mi inglés. Y quería trabajar en eso, pero en ese momento en Argentina, 2014, era re incipiente, ¿no? Como que no había mucho para hacer. Existía ya Posta y existía Anfibia Podcast, y existían otras productoras, ¿no? Pero digamos, de las que yo tenía más identificadas. Pero Posta hacía, por ejemplo, más podcast del estilo como conversacionales, ¿no? Como dos personas charlando sobre distintos temas, y a mí eso no me gustaba nada. O sea, enseguida cuando empecé a escuchar podcast me di cuenta que el podcast tipo conversacional, tipo radial, no me gustaba y no me gusta, digamos, en general. Me aburre, tiene que estar muy bien hecho, ser muy interesante y es muy puntual. Para eso me gusta más escuchar la radio, sinceramente. Entonces, bueno, era como que me parecía algo bastante lejano, me postulé en alguna cuestión de reambulante, no pasó nada, y nada, me parecía medio imposible, porque aparte de eso, bueno, Anfibia hacía algunas cosas, pero yo todavía no tenía vínculo con Anfibia en ese momento, y después en 2017 yo empecé a tener vínculo con Anfibia por cuestiones de la gráfica. Yo hasta ese momento me dedicaba a escribir notas, básicamente, y entre otras cosas que hacía para vivir. Y en 2017 empecé a laburar con los chicos de Anfibia, en Cosecha Roja, bla, bueno, nada, y en 2018, 19 diría, Tomás de Anfibia me dice si no quiero, y el Sebastián Ortega, que es el otro periodista que hacía Fugas, que son amigos, ya éramos amigos en ese momento, me dicen, che, queremos hacer un podcast sobre Fugas, nos gustaría que te sumes. Y ahí me sumé y el primer guión de podcast que escribí en mi vida fue el de Fugas, digamos, que si yo no recuerdo, creería que sí, que fueron 4 episodios, que en realidad son 3 fugas, 4 episodios, que escribimos más bien el de la fuga de Rawson, que es un episodio doble, lo escribimos a 4 manos con Sebastián, nosotros teníamos experiencia escribiendo notas juntos. Yo escribí un poco más sola el del Buen Pastor, que es una fuga de una cárcel de mujeres en el 75, obviamente con ayuda de Sebastián, y la del Uruguay la escribió más solo, no, como que nos cruzamos ahí en quién más escribía y quién más editaba o corregía. Y básicamente yo en ese momento ya había empezado a hacer también como una formación, había ido a taller con Pablo Plotkin, con Josefina Licitra, había hecho como una cierta formación en periodismo narrativo, y eso me había ayudado un montón a la hora de pensar el podcast digamos, el episodio de Fuga, porque claramente era una historia. Y a partir de ese podcast, eso fue en 2019, después de 2020 vino la pandemia, yo estaba en Berlín cuando me agarró la pandemia, y entonces en ese momento se iba a presentar Fugas, que yo me lo iba a perder, finalmente no se presentó. Pero yo pensé tipo, bueno, eso ya está, listo, hice esto de podcast y ya está. Y cuando volví en junio, después de estar un tiempo parada, y lo cuento porque tiene que ver, es como que vine acá, no sabía muy bien qué hacer, y entonces un día estoy hablando por WhatsApp, en esos días de la pandemia, julio, no sé, tenía algo de laburo, pero no tanto, porque aparte había estado como allá haciendo otras cosas, y yo soy amiga de Lucila Lopardo, que en ese momento era productora de Posta. Pero
Pero yo soy bastante tímida, nunca me animé a decirle, che, yo quiero escribir podcast, como teneme en cuenta. Y aparte, ellos hacían muchos podcasts corporativos, que era algo que yo igualmente había hecho escritura corporativa entre cosas que había hecho de laburo para sobrevivir unos años antes. Y digo, no siempre escribí periodismo ni historias, escribí muchas cosas que no tienen nada que ver. Y entonces le digo, ay, me escribe y me dice, ay, estoy buscando una guionista, alguien que haga, o una guionista o que haga más guión de tele, porque estoy haciendo unos podcasts del gourmet. Y yo le dije, mirá, te paso el dato de tal, qué sé yo, pero igualmente a mí me encanta, yo estoy como que estoy buscando laburo para hacer, bueno. Entonces le preguntó a esta otra persona, ¿no? Y al final me dijo, bueno, ¿no lo querés hacer vos? ¿Qué sé yo? Bueno, y ese fue el otro podcast que guioné después de Fugas, fueron un podcast que no me acuerdo cómo se llamaba, no fue hace tanto, fue en 2020, pero que eran entrevistas del gourmet. Y ahí me empecé, o sea, como le agarré la mano, era fácil, yo siempre después la gastaba, digo, ¿para qué querías un guionista de televisión? Era como bastante sencillo el proceso, no era tan complejo, ¿no? Porque hay algo también del guión de podcast, por lo menos el guión periodístico de podcast en los que yo he trabajado, que están buenísimos, son súper complejos, pero no al nivel de un guión, digamos, creo que un guionista de televisión te sirve más si vas a guionar una ficción o quizás un guionista de televisión de programas de actualidad, obviamente no solo se guiona ficción, ¿no? Un guionista de un programa de entretenimiento, bueno, sí, también. Entonces guioné esos episodios de Gourmet que eran entrevistas, entonces la estructura era básicamente una intro y después una entrevista que había como que editar, ¿no? Había como que hacer un trabajo periodístico, cortar, meter algunos inserts de cositas. Y a partir de ahí como que pegué onda con Posta y me ofrecieron hacer el de Mercado Libre, que fue un dolor de ovarios tremendo, porque fue tremendo trabajar con esto entre nosotros, ¿no? Pero como dos clientes, cada cliente, bueno, y no era podcast periodístico, ¿no? Entonces hice Mercado Libre, después hice YPF, que estuvo re bueno, fueron las audioguías de YPF, y ahí estuvo bueno porque era, no sé si las escucharon, si escucharon algunos, se las recomiendo, están buenos. Es un podcast de marca, brandeado, como se dice ahora, pero que nos permitieron hacer como un juego más narrativo, entonces hicimos como... Yo ahí tuve la suerte de que me cruzaran para laburar con... La mayoría de los podcasts los hice laburando con Guido Scolo, que es un productor de Posta, que es una persona sumamente talentosa, con una cabeza sonora tremenda que yo le envidio, y él me dijo, bueno, yo soy más chata, digamos, sirvo más para narrar, para contar una historia, no tengo tanto vuelo. O tengo vuelo en otras cosas, ¿no? Está bueno como encontrarse con el... Y él me dijo, no, ¿por qué en vez de... La propuesta era, bueno, unos influencers hablando de regiones. Y le dijo, ¿por qué no nos ponemos arriba de un auto como que sea un road trip? Todo esto era en plena, o sea, agosto, no sé, octubre de 2020, no salimos, pero ni a la vuelta a hacer un viaje, o sea, nadie viajó a ningún lado. Y vos escuchás el podcast y más o menos parece que van, obviamente, está como medio false, medio fake, podríamos decir, pero está bueno, y es como un road trip en cada región, y fueron 40 episodios, y eso fue como increíble porque había que hacer 8 episodios por mes, y el laburo sonoro de eso, y yo aprendí una bocha, porque de repente ya no era una entrevista como las de Mercado Libre o las de Gourmet, que eran cachos, sino que había que hacer hablar a los personajes. Era más parecido, entre 1200 comillas, a una ficción, porque había que pensar escenas de gente haciendo cosas, de que algunas cosas, no sé, que no había una voz. La persona funcionaba un poco como voz en off, pero bueno. Y después de ahí apareció Tecnópolis y... ¿qué más? Y bueno, y de repente me dedicaba a escribir, no sé cómo pasó, de repente me dedicaba a escribir podcast y casi no escribía notas, pagaba bastante mejor, en ese momento un guión de podcast se pagaba, hoy justo hablaba con una amiga que escribió una nota para una revista importante, en la que yo ya la colaboré muchas veces, y un guión de podcast en 2020, de podcast de marca, pero igual se pagaba el doble de lo que se paga hoy una nota. O sea, entonces en ese momento, sobre todo, bueno, todo lo corporativo es una mierda, es un embole, o por lo menos es lo que pienso yo, pero aprendés y sirve. Y bueno, y de repente me dedicaba a escribir podcast, no ¿Y sé, cómo? y así como radioambulante también. Claro, pero volviendo a ese punto de transición entre que estabas escribiendo gráfica y pasaste a escribir podcast, me interesa ahí ese punto de cambio de chip en el momento en que decís, bueno, para gráfica escribo de esta forma, para podcast tengo que escribir de otra. ¿Cómo es esa otra forma? ¿Cuáles son las diferencias entre un lenguaje y otro ahí para tratar de poner en claro eso acá a la gente que está tratando de grabar sus propios podcasts?
A mí me sirve pensar, justo esto lo decía el otro día en un taller de guión que daba, me sirve pensar, sobre todo cuando trabajamos podcast periodísticos, como olvidarnos un poco al principio de esa diferencia, como que esa diferencia existe y es gigante, pero yo trato de encarar lo primero de un texto, bueno, después esto es parecido a escribir una nota, ¿no? No es parecido, pero me sirve pensarlo así, porque si pienso, voy a escribir algo sonoro que no sé lo que hice porque no hice enseñar, me apapacho mucho, digamos. Por supuesto, apapacho no es correcto, así como me Me apichono. abatato. Me abatato, claro, apapachar es otra cosa. Me abatato mucho. Es cierto que cuanto más sofisticado es un podcast, más sofisticado narrativamente es, menos te sirve pensar en los géneros periodísticos, porque los géneros periodísticos suelen ser bastante chatongos, digamos, salvo algunos en los que se puede jugar más, en general son tan más codificados, ¿no? Entonces, si uno se quiere poner a hacer algo más experimental en podcast o algo más, bueno, no te sirve tanto. Pero para mí, lo primero que tuve que aprender fue que tenía que simplificar mi manera de escribir, ¿no? Es algo que igual al día de hoy me cuesta, yo soy muy palabrera, como uso muchas palabras, o sea, cada vez menos, o sea, mucho menos que hace, obviamente, 12, 13 años cuando empecé a laburar, pero como que recién la tercera, en general, la primera oración me salía palabrada. Bueno, ven la cantidad de lo que hablo en general. Bueno, escrito es lo mismo. Que hablabas rápido era cierto. Rapidísimo, sí. Apalabrada, entonces hablo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una primera oración y después sé que siempre tengo que ver esa oración para simplificarla, para simplificarla, para simplificarla. Entonces, lo primero que a veces hago es tipo, bueno, escribo lo primero como me sale y después vuelvo a eso a simplificarlo para coloquializarlo, digamos, ¿no? Para oralizarlo, para bajarle, ¿no? Entonces, bueno, me doy cuenta que en general mejor no que no haya muchas subordinadas, mejor que no haya muchas aclaraciones entre comas, y si hay que ser muy breves, mejor a veces separar una idea en dos oraciones, mejor utilizar una expresión que sea más coloquial. Entonces, al principio yo, en general, el proceso lo encaro bastante parecido a una nota, es decir, pienso las entrevistas, pienso las fuentes, pienso la estructura. Es el mismo proceso que una nota narrativa, podríamos decir. Y cuando empiezo a escribir, y bueno, pero para mí la gran diferencia es que cuando empezás a pensar en un guión de podcast, tenés que empezar a pensar, o sea, todo lo que haces es igual a un proceso periodístico tradicional, pero lo tenés que pensar sonando. Entonces, todo lo que vos hagas tiene que ser sonando. Entonces, si elegís un entrevistado o entrevistada, no te alcanza con que esa persona sea la persona indicada para hablar. Tiene que hablar más o menos bien, o digamos, bien parece como un calificativo, ¿no? Pero tiene que hablar de una manera que sea escuchable, que sea como audible para la otra persona. Entonces no es solamente la voz correcta, sino que también sea un poco más o menos elocuente, y si no es tan elocuente, que esa elocuencia sea capaz de, o tenga un valor narrativo en la historia, o sea capaz uno de, me pasa en este momento que estoy trabajando una historia que no puedo contar, pero uno de los personajes que es bastante importante, no es que habla mal, pero es muy dubitativo, ¿no? Mucho y, digamos, silencio, y le dije, bueno, entonces fui, todo así, ¿no? Entonces, claro, un audio de 40 segundos no me dijo, entonces hay que cortar. Bueno, en el caso de esta persona se puede salvar porque hay muchas pausas, pero algunas partes no tanto. El que va a trabajar mucho ahí es el editor. Exactamente. Bueno, en Radio Ambulante nosotros cortamos los audios, o sea, el guión, y eso para mí es un gran, yo lo aprendí, eso está bueno, pero en Posta o en Anfibia yo laburaba sobre el guión, ¿no? Seleccionaba audios, trabajaba con uno de estas apps de desgrabación, Trint, Amberscript, Sonix, lo que sea, y pasaba. Y una cosa que aprendí, que eso sí me parece un buen tip, es que en general los que venimos de gráfica tendemos a elegir los cachos de audio que vamos a utilizar en la nota y después eso pasa en el podcast, sin reescucharlos quizás, ¿entendés? Nos guiamos más por el texto. Quizás lo escuchamos la primera vez cuando limpiamos la entrevista, lo marcamos porque nos parecía que estaba bueno, pero como en general se labura apurado, no tuvimos tanto el oído tan fino para a ver cómo abre, cómo cierra. Y me pasaba al principio, en posta, sobre todo también cuando laburamos en esto paso posta, después que fue el primer proceso más periodístico, que yo a veces elegía pedazos para meter en el guión y cuando los escuchaba no funcionaban. Porque había mucho ruido, porque la frase empezaba, o por lo menos no funcionaba tal cual yo lo había puesto, ¿no? Empezaba muy abierta o muy cerrada, ¿no? Muy pegada a la frase anterior. Entonces, para mí lo más importante cuando uno empieza a escribir,
y viene sobre todo la gráfica, es sacarse ese vicio de que el texto, o sea, en la gráfica lo que la persona dice importa, importa porque lo dijo. Si me lo dijo riendo, llorando, bueno, capaz me sirve, pero en muchos casos capaz ni me sirve. Si en el medio, no sé, se tiró un eructo, no me importa. Ahora, en podcast sí me va a importar, porque lo tengo que sacar o lo tengo que dejar y eso tiene que tener un rol. Entonces, yo lo que diría es que lo primero que tuve que aprender es como adquirir esa dimensión sonora. No importa solamente lo que la persona diga, sino cómo lo dice. A veces pasa que un textual lo ves bien en el texto, en el desgrabador, porque aparte el desgrabador te puso un punto, o vos pusiste un punto ni menos, pero no, recién estaba trabajando con un audio y la persona decía... Y entonces fui a tal lugar y hablaba con gente, ¿no? Y entonces mi editora me dice, esto lo podríamos dejar. Y cuando yo voy a escuchar el audio dice, y hablaba con gente, y no me sirve, porque es como Porque que se queda nota, hacia arriba. no termina la oración, claro, Claro. se nota que viene otra cosa después, y en alguna parte de un guión eso te puede servir, pero acá no me servía que fuera conclusivo. Ujú. Entonces, eso para mí es un gran aprendizaje, que en todo el tiempo, si bien el trabajo puede ser parecido a la escritura de un guión, de una nota en algunos casos, digamos, más allá de cambiar ciertas formas del léxico y del fraseo, etcétera, sobre todo, hay que, todo el tiempo nunca hay que perder esa dimensión de escuchar. Y lo mismo con el archivo, ¿no? Cuando yo pienso, ¿no? Yo hago una nota, pensaba, hay un episodio de Reambulante que se llama El reloj y la linterna, que está buenísimo, que es de mi compañera Neris Casasús, que es sobre el atentado a Lamia, ¿no? Y es un rescate, o sea, es algo muy puntual, o sea, es un rescate de tres sobrevivientes en el subsuelo de Lamia. Y ella usa un montón del archivo, sobre todo cuando trabajamos podcast retrospectivos, ¿no? Que narramos cosas que pasaron, no que estamos generando escenas en este momento, pero ella usa el archivo de una manera que establece que usa el archivo periodístico que todos conocemos sobre la AMIA, digamos, los videos que todos vimos 1000 veces, ¿no? Como ese sonido como súper sucio que de los derrumbes y de los periodistas gritando, cosas que están en YouTube, digamos, y ella lo usa para narrar. Entonces, en un momento, ese derrumbe que hay un audio en YouTube, ella dice, bueno, empieza a narrar el derrumbe y de repente pone el archivo. Entonces, no es meramente ilustrativo, es narrativo totalmente. Entonces, cuando empezamos a escribir también es pensar que la dimensión sonora es a la vez un límite, porque te pone límites, esto no lo puedes usar, esto no sirve, esto suena bien pero lo dijo mal, esto hay una distorsión, pero a la vez es un potencial. Entonces, no perder de vista todo ese potencial sonoro también me parece clave a la hora de cambiar el chip. Sobre todo es un potencial con algo que decías antes, de cuando hacían el road trip de YPF, creo que dijiste, Sí. que te sale muy barato hacer una road movie o un road trip con sonidos, mucho más barato que salir a grabarlo. Exacto, y se puede hacer bastante bien. Por supuesto, yo prefiero un road trip grabado de verdad, pero probablemente un road trip grabado de verdad, en muchos casos también va a necesitar una postproducción de sonido, y hay muchos podcasts que tienen sonidos ambientes verdaderos, combinados, bueno, pasa en el cine también, ¿no? Con sonidos. Entonces, este de YPF para mí es un buen ejemplo de un road trip, entre comillas, barato, hecho todo en la sala, digamos, ¿no? Todo Totalmente. en la computadora. Sí, sobre todo en ese contexto que no se podía salir. Exacto. Te quería preguntar que, bueno, de alguna manera lo venís respondiendo en tu relato de ahora, pero quería tratar de desmenuzar cómo es el trabajo del guionista más allá de la escritura en sí, porque considero yo, bueno, no yo, sino que es así, que el guionista en muchos casos también juega un rol en relación a la idea, no solamente, o sea, yo tengo esta historia para contar, pero bueno, esa historia para contar se puede contar de 1000 maneras diferentes. Entonces, ¿cómo es el trabajo del guionista o de la guionista en el sentido de cuánta mano mete dentro de la idea? Vos tenés esta historia para contar que puede ser ese road trip, pero yo puedo empezar por el destino final, a dónde llegaron y ahí volver hacia atrás, puedo meter cosas en el medio, le doy lugar a un entrevistado, después vuelvo a un relato, puede tener una voz en off, puede no tenerla, digamos, hay un relato en primera persona, hay 1000 formas de contar. Entonces, ¿qué rol juega la guionista en este caso en esa parte, más allá de la escritura, sino en cómo organizar y plantear la idea? Sí, yo creo que eso depende de cómo esté formado cada equipo, pero en general el rol ese es fundamental. Como el guionista nunca es, por eso digo, el guionista es en estos podcasts, en Radio Grande será el productor, nunca es la persona simplemente que escribe el guión. Aunque puede haber algunos podcasts en los cuales te convoquen para escribir un guión, pienso, ¿no? Y te diga, bueno,
La estructura de los episodios es esta, ya se decidió, ¿no? Como hay una decisión sobre la forma de este podcast que se tomó en una sala de reuniones entre los creativos y las creativas de la agencia y el cliente o la clienta, y bueno, va a depender, ¿no? Probablemente un podcast corporativo uno tenga muchas menos, o brandeado y esto que se dicen ahora de marcas, uno tenga menos chances de innovar, aunque a veces depende, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Posta, que trabajábamos con Guido, en general nos decía, bueno, hay que hacer un podcast de tal marca. Y en general, o nos propusieron tal podcast. Y nosotros entonces nos juntábamos a charlar y pensábamos, y para mí ahí Guido era fundamental, porque era un productor con cabeza sonora, no era un productor. Otros productores o productoras son personas que gestionan, digamos, que hacen las entrevistas, que en ese caso gestionás la videollamada, mandás el micrófono, vas al lugar. No, Guido era como un productor creativo, podríamos decir también. Entonces, con él pensábamos. Y, por ejemplo, la idea del road trip fue de él. Después, entre los dos, la fuimos puliendo hasta llegar a lo que era. Y en un momento necesitamos como también establecer una fórmula, porque eran tantos episodios que necesitábamos un poco pensar, bueno, que que sea así, que sea así, esto que sea así. Y también ahí, volviendo a lo sonoro, nos sirvió, como la calidad de algunos audios eran muy malos, ahí tuvimos que encontrar soluciones creativas para que, no sé, él encontró una solución en que cuando algunos audios se llegaban y eran muy malos, por ejemplo, de los guías de los parques, hacíamos como que nos estaban mandando por el walkie-talkie mientras hacíamos la no sé qué, alguna boludez. Pero bueno, volviendo al otro, yo diría que es fundamental. Y una cosa que yo que el otro día decía en otro taller es que cuanto más involucrado esté, en un podcast periodístico probablemente, bueno, no importa, cuanto más involucrado esté la persona que va a escribir el guión, saquemos la palabra guionista, en el proceso de producción de ese podcast, mejor. Porque más control va a tener sobre el material. A mí me pasaba en algunos podcasts donde he laburado que quizás yo no participaba en las entrevistas por cómo estaba dividida la tarea. Y claro, cuando después me llegaba la entrevista, me faltaban cosas que yo sentía que hubieran estado buenas, o me faltaban como cosas que habría que haber tenido en cuenta, no porque los productores y las productoras no supieran, sino porque yo quizás yo decía, tipo, después me di cuenta que era mejor que yo estuviera en las entrevistas, aunque fuera, si era posible. Entonces creo que cuanto más involucrado, mejor, porque al fin y al cabo es la persona que escribe el guión la que va a lidiar con audios que no se escuchan bien, con audios que, no sé, lo que sea. Entonces, cuanto más involucrado desde el principio, mejor. Después ahí va a depender cómo está formado el equipo, nada, eso, cada proyecto es particular. Está bueno lo que decías recién en relación a la entrevista, porque era otra de las cosas que te quería preguntar en relación a eso. ¿Cómo se trabaja en eso? ¿Llegan las entrevistas primero, o depende por ahí la producción o la idea? ¿Llegan las entrevistas primero y después de la entrevista vos te sentás a guionar? ¿O hay un guión previo donde necesitas que se entreviste a tal y ahí se sale a entrevistar? ¿Cómo se suele trabajar? Depende el tiempo para mí. O sea, yo te diría siempre, idealmente, primero la entrevista, después el guión. Claro. Para mí eso es lo ideal. Primero una entrevista y después un guión, porque ¿qué guión vas a hacer si no sabes qué vas a tener? Ahora, confieso que en podcast donde he corrido, porque hay que publicar, porque hay que llegar, y hay un momento en que decís, bueno, me empiezo a imaginar este podcast sin esta entrevista y voy armando como unas, no sé, me empiezo a imaginar las respuestas que exactamente, y acá le vamos a hacer, entonces acá empezás a meter, o sea, sí, eso se puede hacer, y ahora estoy pensando, en IPF hicimos bastante eso en un momento, ¿no? Como armábamos un coso y decíamos, bueno, audio pendiente, y después cuando metías el audio, pulías como el surcido, ¿no? Con cómo entraba ese audio, pero en general, pero bueno, eran entrevistas muy puntuales, no era que alguien te podía salir, entonces vos le preguntabas a un guía cómo es, entonces, bueno. Claro, aparte, el tema es un relato como pasaba en Fugas, por ejemplo, ahí no te da chance de armar algo previo. En Radio Ambulante, o sea, en Radio Ambulante o en Fugas o en otros podcasts más narrativos, o sea, en general, capaz hay otros que trabajan distinto. Vos hacés, porque la entrevista es todo. Es el material, la materia prima, la principal. Exacto. Vos tenés la idea, te la prueban, se aprueba, se decide lo que sea, depende del equipo. O sea, no, puede ser que uno tenga una idea y uno sea todo el equipo. Entonces, tenés una idea, la empezás a poner en marcha. Lo primero, para mí es ahí igual que cualquier trabajo periodístico. Lo primero que haces es salir a buscar información en forma de entrevistas. Si fuera para una nota gráfica, o sea, si yo estuviera pensando una nota para Rolling Stone, diría, bueno, a ver quiénes son mis fuentes. Bueno, eso es igual que para Radio Ambulante. La única diferencia es que para Radio Ambulante yo necesito que las personas estén, los personajes en general estén vivos, y si no están vivos, que muchas personas, depende cómo sea esa historia, pero que las personas que me puedan hablar, que no me contesten por WhatsApp,
digamos, que me contesten, si es posible poder tener una entrevista presencial o poder tener una entrevista con una videollamada que más o menos se escuche bien. Digamos, necesito ciertas cosas. Después, bueno, para una nota de Rolling Stone haría archivo. Bueno, a ver qué se dijo, qué material hay, qué fotos hay, bueno, para Radio Ambulante haría, o para Fugas, haría archivo sonoro de eso, histórico, lo que sea, periodístico, bla. Bueno, después hago las entrevistas. Si es para Radio Ambulante o para podcast, tengo que tener ciertas cuestiones. O sea, es eso, tengo que pensar, ¿va a ser presencial o va a ser online, videollamada? A distancia, claro. Exacto, ¿con qué plataforma va a ser? ¿Voy a grabar con la computadora o tengo presupuesto para que aunque la persona esté lejos, vaya alguien y grabe el audio de primera mano, después me lo mande? O podemos ir a un estudio, lo que sea. ¿Qué tal habla? Quizás es mejor, quizás en una entrevista de Rolling Stone yo directamente hablo con la persona. En cambio en Radio Ambulante o en Fugas primero la voy a llamar por teléfono o voy a tratar de tantearla un poco oralmente a ver qué tal habla, ¿no? Cosa de saber qué tal habla. Pero si tenés que elegir, preferís que la entrevista esté grabada y uno trabajar tranquilo sobre el guión después. Siempre. Lo otro es una cosa que solamente se hace porque no queda otra y te corre el tiempo. Salvo en podcast muy, no sé, pienso 5 minutos más, el podcast de Posta ese que era de 5 minutos que hacía el año pasado, sí, donde en general eran unos guiones muy cortitos sobre un tema muy puntual donde entraban las voces. Bueno, vos ahí podés hacer un guión donde después metés las entrevistas, porque sí, no es un trabajo tan orfebre. Sí, pero sí, en otro tipo de cosas me parece ideal la entrevista primero. Hablando de tiempos, hay una pregunta que suelen hacer con respecto a, bueno, pero ¿cuánto voy a escribir si yo quiero que el podcast dure 20 minutos? ¿Cómo calculás a la hora de escribir tiempos? Se supone, por lo que yo tenía entendido, que como que una página de Word, más o menos en 3 minutos. Una letra. Bueno, en Ambulante supuestamente es 1 minuto. Igualmente, me parece que es más. O sea, últimamente guiones más. Digamos, ¿cómo calculo? Yo creo que un guión, o sea, los guiones de un guión de un episodio de 20 minutos, ¿qué puede tener? 20 páginas. Ah, o sea, 15, 1 minuto calculan. 18, más o menos. Todo, de todas maneras, va a depender de cómo. De un montón de cosas, ¿no? No sé, en red pienso, si el guión pones, de cómo lo formateás, ¿viste? Si lo pones, si las voces que van extra van con otro margen más chico, se hace más largo. Bueno, en Red Ambulante, por ejemplo, es así, entonces por eso es 1 hora, porque claro, cada parlamento, un entrevistado va en el medio, entonces eso. En cambio, en Fugas era largo, nos va a cambiar, pero yo diría, los guiones de YPF, los episodios duraban 15, 20 minutos y los guiones tenían, sí, 10, 15 páginas. Más o menos diría 1 minuto, más o menos. Pero para mí igualmente, siempre me preguntan esto, nunca sé qué decir, o sea, para eso está bueno hacer un piloto. Claro. ¿No? Como hacer una primera versión, a ver, porque depende de la cadencia, el nivel de efecto de sonido, si vas a tener, cuánto silencio, si va a haber música, no sé, todo eso te cambia. Pero por eso está bueno hacer un piloto, perfecto, para ver cuánto dura. Bien. Aprovecho que están muy atentamente escuchando para decir que él o la que tenga ganas de preguntar algo, simplemente levante la manito que está ahí en el medio y pueden preguntar, rompan el hielo y todo lo que se les ocurra, avanti. No estoy solamente aquí monopolizando la palabra, así que estoy esperando que ustedes también pregunten. ¿Hay algún podcast que hayas escuchado, mientras los dejo pensar alguna pregunta, algún podcast que hayas escuchado, obviamente no tuyo, que haya dicho, qué buen guión, qué ganas hubiese tenido de escribir esto? Sí, en español, bueno, más allá de un montón de episodios de mis compañeros de Radio Ambulante, que por supuesto un montón me encantan, no sé, pienso uno que se llama Lorena, mi mamá y yo, de Lisette Arévalo, que es un poco un episodio que engancha la historia de Lorena Bobbitt, así la conocimos, y la historia de la mamá de Lisette en Ecuador, porque como muchos no sabemos, Lorena era migrante, ¿no? Era latina, claro que en su momento no se nos dijo. Ese episodio me encanta. Un episodio de esta última temporada de Radio Ambulante que se llama El sabor de las palabras, sobre una chica mexicana que tiene sinestesia, también me gusta un montón. No. Después hay otro episodio de Radio Ambulante que se llama Noches de Karaoke, que también me gusta mucho. Y si tengo que pensar en otros podcasts que no son Radio Ambulante,
Me gusta mucho la trilogía de episodios, pero especialmente el primer episodio que hizo la gente de Anfibia sobre los incendios en el Paraná. Ujú. Y después si tuviera que pensar otros más lejanos, me gusta mucho lo que hace Isabel Cadenas Cañón, que es la actual, trabaja hoy en podcast en Prisa, ¿no? Prisa Audio creo, o El País. Y ella tiene un podcast que es independiente, que se llama De eso no se habla, no sé si lo escucharon, que me parece increíble, como muy sofisticado a nivel guión, como lo que ella hace a mí me parece imposible, siento que no podría hacer algo así, como me parece muy, muy sofisticado ese nivel de, como, yo siento que todavía soy una periodista gráfica que trabaja en audio y que está como, ella es una productora de audio, ¿no? Que tiene que ver también con el desarrollo sonoro que hay en otros, ¿no? De la industria un poco más, de gente que labura. No sé, ojalá yo dentro de 10 años pueda escribir un guión como los de Isabel, pero esos podcasts en español me encantan. Después, sí, en inglés, bueno, hay otros después ahora que está sacando El País que para mí están buenos, que llama Los Papel, un muro de silencio sobre los abusos de la iglesia en España, que está muy bueno. Otro que se llama Los Papeles, que creo que también está bueno a nivel narrativo. Y si tengo que pensar en inglés, mi podcast favorito se llama Heavyweight, que los que escuchan inglés se los recontra recomiendo. Que también me encanta narrativamente cómo está hecho. Y después otro podcast que, bueno, más allá de Serial, que es como, o sea, o S-Town, que no sé si lo escucharon. Serial, además viene con toda una plataforma, toda una historia impresionante. Exacto. Y después ellos hicieron otros, que creo que fueron ellos, que se llama S-Town, que vendría a ser por Shit-Town, que no sé si lo escucharon, que para mí es una cosa increíble. Ese podcast es una cosa muy especial como está hecho. Bueno, tiene esa cosa muy yankee de que graban desde el momento cero, como también hay como otros tratamientos periodísticos. Ellos graban todo el tiempo, te llaman y te están grabando. Entonces tienen un nivel de tape zarpado y siguen, bueno, y tienen presupuesto para seguir una historia 5 años, ¿no? Entonces este periodista se va a Alabama, donde le escribe un tipo. Bueno, se los recomiendo si escuchan inglés, se llama S-Town. Es difícil por momentos porque tiene, esto para empezar el podcast, el personaje principal tiene un acento sureño, ¿vieron? De ese acento como grueso de Alabama, sí. Y por momentos cuesta entender, pero se puede entender aunque no entienda todo lo que dicen. Ese podcast es increíble. Esos serían como los podcasts que a mí me gustan y diga qué zarpado cómo hacen esto. Bueno, del recorrido que tenés hasta ahora, y ya vamos promediando la charla y llegando al final, ¿cuál es el equipo ideal de trabajo? Que vos decís, bueno, trabajé con un productor y yo solamente éramos 2 ahí laburando, pero también trabajé con este equipo. ¿Cuál es, decís, el equipo ideal? Que es una pregunta que también surge muchas veces en las clases, que es, ¿cuánta gente necesito yo para laburar y hacer mi podcast? Yo si tuviera que pensar una cosa ideal, sería, si pudiera combinar la cabeza sonora que tenía en su momento Guido, como un productor o productora que tenga cabeza sonora, ¿no? Como sí. Que no, digamos, que tenga que me ayude quizás también porque uno cuando tiene que escribir es como, uy, tengo que hacer todo esto, ¿no? Como alguien que quizás no escriba, pero que te ayude a pensar sonoramente ese guión, ¿no? Como, bueno, acá podemos hacer esto, que no esté escribiendo, con un editor o editora que sepa mucho sobre narrativa, ¿no? Digamos, para mí ese es el equipo, ¿no? Pienso en mis editores de Radio Ambulante y Guido como productor. O sea, pienso que por lo menos está bueno, para pensar en algo más realista, mínimo 2 personas, que alguien, sacando lo técnico, ¿no? Pero digamos, mínimo personas, que alguien escriba y alguien lea lo que esa persona escriba, por fuera del guión. Es decir, que haya una figura de un rol de editor o editora. Eso está buenísimo, porque eso, bueno, como cualquier texto, uno en general se le pasan cosas, da por sentadas cosas que no se entienden. Entonces, siempre que haya un rol de editor o de editora, para mí está bueno, aunque estemos en igualdad de condiciones, no tiene que ser un jefe, pero alguien que lea tu guión para decirte, che, esto no funciona. Y que haya una instancia quizás de lectura en voz alta para que esa persona te escuche leyendo, no importa si vas a narrar vos el podcast de otra persona, y escuche los audios, digamos, esa persona tenga acceso al audio, ¿no? Como siempre, nunca para mí olvidar esa dimensión sonora del guión. Y bueno, y después, obviamente, si contamos con personas que tengan experiencia, o sea, y para mí también está bueno esto, que la persona que hace la edición de sonido tenga una mirada editorial. Si eso se puede, es ideal, ¿no? Si la persona de sonido no es solamente alguien que corta y pega audio, o a lo sumo te pone una cortina musical medio radial, digamos, si la persona que corta, que es el caso de Radio Ambulante, tipo Andrés, que es el editor de sonido de Radio Ambulante, si bien hay 2 personas más que hacen música original, pero el diseño sonoro lo hace Andrés. Andrés tiene cabeza editorial, él hace comentarios en los guiones
de che, esto me parece que no acá, esto no se entiende, o lo saqué a veces, ¿no? Como esa cabeza uno hace un guión y le pone, acá ponemos sonido de tal cosita, pero él pone otros 200 más de sonidos que surgen de él y de su creatividad. Entonces, eso para mí es fundamental, diría O que es sea casi que lo más difícil. incide narrativamente. Totalmente, digamos. No se mete con o sea, no te va a hacer un cambio en el guión sin marcarlo, pero a veces propone, sugiere, dice, che, esto no se entendió, ¿no? O hace cosas con el sonido que dan otro espesor narrativo. Entonces, una persona de sonido que tenga mirada editorial o por lo menos que esté involucrada con el proyecto, digamos, que conozca quizás como el guionista quizás uno pensamos en equipos así más amateurs como pueden ser los nuestros cuando empezamos a estudiar, o si yo fuera alumna de la materia, ¿no? Que uno dice, bueno, está bien, pero una persona que tenga cabeza editorial es un montón, ¿no? Pero quizás una persona que haga el sonido, que esté pensando el podcast desde el principio, ¿no? Porque en general, muchas veces ese rol técnico llega como al final, ¿no? Bueno, a ver, ¿a quién le doy este guión con estos cortes de audio? Entonces, quizás si logramos incorporar a esa persona desde el principio, que sepa lo que queremos hacer, me parece que eso suma un montón. Digamos, Después la mirada editorial la podrá desarrollar igual que nosotros estamos aprendiendo a guionar. Que no sea el famoso editor que trabaja reglamento, digamos. Exacto. Sino que está comprometido con el proyecto desde el principio para que salga algo ocupado. Es lo ideal. Genial. Hablando de editor, técnicamente, en el caso de Radio Ambulante, ¿graban siempre en estudio los entrevistados o qué técnicas usan? Jamás. No. O sea, yo no sé, sinceramente, yo ya entré post pandemia. Yo supongo que en general las entrevistas se hacían en terreno, digamos, ¿no? Ibas a la casa, a los lugares, o sea, alguna se habrá grabado en estudio seguramente, pero la mayoría se iban a los lugares a grabar y en caso si no se iba, se hace eso que, nunca me acuerdo cómo tape sync lo que se llama, pero que es que va alguien y graba el sonido mientras vos haces la entrevista, no sé, por teléfono o por videollamada. Después con la pandemia, bueno, no tuvieron otra que hacer lo que hicieron todos los podcasts, que fue grabar un montón de entrevistas por videollamada, digamos, todos los podcasts famosos y grandes también lo hicieron. Heavyweight tiene un montón de episodios hechos por videollamada. Y no es lo mismo, ¿no? Pero enviándoles el micrófono para grabar a la persona o ni siquiera. A ver, Radioambulante en algunos casos sí. O sea, pasa que en plena pandemia no podías ni mandar un micrófono en muchos casos porque no podías mandar a una persona que si vos le mandás un micrófono y la persona no lo sabe usar, capaz, o no sabe cómo mandártelo, digamos, en plena pandemia hubo un momento que lo único que se podía hacer era videollamada. Claro. No se podía ni mandar a alguien. Hoy en día, los de Fugas, ponele de la nueva temporada, que yo no participo, pero un poquito chispié, en general todas se hicieron por videollamada, o muchas, pero o sea, se hizo una conexión con algún periodista allá para que lleve algún micrófono. Entonces, eso es lo ideal si no vas a poder estar en el terreno con la persona, ¿no? Yo en general he hecho entrevistas presenciales con una grabadora de esta Zoom, pero también he hecho por videollamada. Y cuando haces por videollamada, una cosa que funciona mucho es vos grabar en el Zoom, grabar con el programa de edición de sonido, el sonido entrante, y si es posible que la persona también se grabe con su celular, con la nota de voz del celular, bueno, y si le podés mandar un micrófono, o la persona además tiene un corbatero, tiene auricular, bueno, mejor. Y ha pasado que muchas veces sirve más el audio de la persona del celular que el de la conexión de internet, digamos. Eso hay que ver con las posibilidades. Bueno, muy bien. Bueno, Emilia, vamos llegando al final. No sé si alguien quiere, al final nadie se animó a preguntar, alguien quiere levantar una manito, hacer una pregunta. Consulta para Emilia. Eugenia, ¿qué diferencia encontrás entre el guión de podcast y el guión para radio? Pregunta... No te puedo contestar, Eugenia, porque nunca hice un guión para radio. No, o sea, en TEA, en tercer año, cuando me estaba por recibir. No se puede mencionar la palabra TEA acá. Perdón. Yo estoy acá y soy profesora de TEA, así que... Ya lo sé, pero simplemente un me faltó en el CV contar eso. No, ya lo sabía. De hecho, voy a dar esta misma materia el próximo cuatrimestre en TEA. Perfecto. Joaquín levantó la mano. La verdad es que no lo sé. Perfecto. Joaquín. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola, y a Joaquín. todos. Bueno, primero te saludo porque sos de Bahía Blanca, igual que yo. Sí. Colega. Así que he conocido a tu papá también. Voy a llorar. Trabajó en el U2. Sí. Te pregunto, con respecto a todo este tema, primero muchas gracias. Yo estudié en ETER acá en Buenos Aires, soy locutor, y también en alguna materia vimos todo el tema de los podcasts, que recién estaba como empezando muy a full todo.
¿cómo es el tema de la duración específicamente? O sea, ¿hay un tiempo promedio que vos decís que el podcast puede durar? Y también otra cosa que me parece un poco polémica es los recortes de radio. No son podcasts, porque está lleno. Vos abrís, no sé, Spotify por decirte, y son todos recortes generalmente de programas muy conocidos en radios desconocidas que los mandan, pero sin editar, o sea, recortan y mandan. Sí, eso nomás, ¿querés algo más? Sí, no. El tema de que si son podcast, o sea, supongo que técnicamente si podcast la definición que tomamos es como sonido on demand, bueno, técnicamente lo son, ¿no? Porque se pasan de ser radio en vivo a ser un contenido on demand, y en ese sentido pueden ser podcast o no. Sí, para mí no sirven para pensarlos como podcast, son contenidos de radio subidos a una plataforma de podcast, es como pensar la diferencia entre una película que la subís a YouTube y un video hecho por un youtuber, no sé, o una entrevista de la tele que la subís a YouTube, no es lo mismo que un contenido, o sea, Caja Negra, es un contenido para subir a YouTube, no es lo mismo que una entrevista de la nata en un estudio de televisión. Entonces, para mí sería esa diferencia. No son podcasts, están ahí compitiendo con los podcasts, eso sí. Y el tema de la duración, ¿sabes que es una pregunta que me hacen que me han hecho bastantes? Yo diría que no sé si hay una duración. Hay un podcast de alemán que se llama... no me acuerdo el nombre ahora en este momento. Sí, como todo dicho o algo así, o como suficientemente dicho. Y tiene episodios que duran 5 minutos y tiene episodios que duran 14 horas. Porque ellos tienen una premisa que es que hacen una entrevista y hasta que no haya, el entrevistado no diga una palabra clave, tipo como en el sadomasoquismo, la entrevista no termina. Entonces al principio dicen, bueno, mi palabra clave es hipopótamo. Entonces cuando la persona está harta de hablar, dice, bueno, hipopótamo. Y eso puede tardar media hora o 14 horas. Está buenísimo, lástima que es en alemán. Hay algunas entrevistas en inglés. Y entonces, claro, cuando la entrevista es larga, ellos comen, van, vienen, los escuchás, que van al baño, que vuelven. O sea, dudo que alguien escuche 14 horas seguidas, pero se va escuchando. Y después hay podcasts de 5 minutos que funcionan. En general, qué sé yo, se dice que lo ideal es media hora. O sea, lo que las personas mantienen la atención más en estos tiempos es media hora, qué sé yo, 40 minutos, 25 minutos. Lo que yo diría, que para mí es importante, es que si el podcast puede durar media hora, no tiene por qué durar una hora. Como si la historia se puede contar en media hora, no hay por qué hacerla durar pensando en podcast narrativos. Claro, no menos es más. Sí, ¿para qué vas a hacer durar 50 si la puedes contar en media? Pero no es mejor porque sea más larga. Totalmente. Sumo, Gracias. Joaquín, a tu pregunta. Hace un tiempo había estudios al respecto, que en Argentina, de estudios que indicaban que hace 2, 3 años, que el promedio de escucha era de 40 minutos, podcast de 40 minutos, pero hace menos tiempo, o estudios más recientes, indican que ya está en un promedio de 20, 25. Y yo creo que tiene que ver con lo que te toca hacer una tarea, ¿no? En general el podcast no es tanta la gente que se sienta a escuchar, tipo voy a escuchar un podcast, tipo como escuchar música, que tampoco se hace ya mucho, o sí. Entonces, en general, bueno, lavar los platos te lleva a eso, un coso en auto te lleva a eso, un viajecito en auto, no sé. A mí me gusta describirlo justamente como eso, como me parece que una buena extensión es lo que dura un trayecto de un viaje en un medio público, 20, 30 minutos. Exacto. Entonces, es bueno, y es un buen espacio para que no, digamos, los episodios de Radio Ambulante en general duran mucho más, 40, 50 minutos, pero porque son historias grandes, pero digamos, creo que cuando se puede hacer que dure 35, no se estiran. O sea, duran 45, 50 cuando ya no se pueden acortar más. Capaz la primera versión duraba 60. Yo escribí un guión que la primera versión tuvo 70 páginas y la final tenía 43. Entonces, se trata de que no sea largo, digamos. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, que levante la mano ahora o calle para siempre. Pero bueno, vamos llegando al final. Te agradecemos, Emilia. Como última pregunta es, decí en qué proyecto estás trabajando. No puedo, es una historia argentina, no más puedo decir eso. Bien. No, pero sí pensando hacia futuro, ¿tenés un podcast ideal, alguna historia que sabés que tenés ganas de contar, que tenés muchas ganas de sentarte a escribir, algo así que tengas como en miras? No tengo una historia, pero tengo un formato. A mí me gustaría mucho hacer podcast y guionar podcast que no sean narrativos en retrospectiva, sino más con narración en vivo, más parecido a lo que por momentos hace Isabel. Como me gustaría más guionar podcast con escenas, digamos, ir a grabar a terreno,
como con algún sonido un poco más sucio. Me gustan mucho los podcasts donde vos sentís que se está moviendo, que van, que vienen, que la grabadora se mueve, que se abren puertas, que hay sonido como más Sonido no ambiente. guionado. Claro, como desafío me gustaría más como hacer un podcast quizás más periodístico, documental, puede ser que probablemente quizás sea en Radio Ambulante, y me gustaría también hacer alguna historia personal. Yo tengo todo un tema, un poco lo que decía Joaquín, mi papá trabajaba en la radio, yo crecí escuchándolo, era una persona muy importante que falleció hace 4 años para mí, y entonces alguna vez me gustaría hacer algún proyecto medio de intimidad con los audios de mi viejo y con eso de que nunca me vio laburar o sea, mi papá nunca me vio laburar en podcast, no llegamos. Y me gustaría, entonces quizás un proyecto más como en vivo, me gustaría, no en vivo, pero más sucio, on the road, y un proceso más íntimo. Esas serían 2 cosas que quizás no sucedan nunca, pero es lo que me gustaría. Bueno, ojalá que sí. Muchísimas gracias por No, acercarte, por brindar tus palabras y saludos a todos también, gracias por conectarse y estar gracias ahí. por invitarme. Nos vemos. Gracias.